desierto, liderado por Moisés, el siervo de Dios, el profeta de Dios. Este libro cubre aproximadamente un año, de los 40 años en el desierto. El libro del Éxodo tiene relatos que ocurrieron durante ese primer año. De manera que esto que yo voy a leer está situado en un momento temprano de los 40 años. Los primeros capítulos del libro de este libro, en esencia, como ustedes saben, describe la elección de Moisés. Luego los capítulos describen las 10 plagas que Dios trajo sobre el pueblo, sobre Faraón y su pueblo, con la intención de que él dejara salir al pueblo al desierto. Luego de esas 10 plagas, o en la última plaga, se instituyó y se sigue recordando hasta el día de hoy la Pascua judía, aquella ocasión cuando Dios mandó a que mataran un carnero, un cordero, y pusieran la sangre sobre los dinteles de las puertas. Y hace más o menos, al mes de ellos salir, aproximadamente, llegaron al pie del monte Sinaí. No tan lejos, pero le tomó un mes para llegar allí. Y el Señor entonces descendió, habló con Moisés, les dio los 10 mandamientos. Moisés comunicó los 10 mandamientos al pueblo. Escucha, porque esto es crucial para lo que vamos a leer más adelante. Escucha la respuesta del pueblo a la lectura de los 10 mandamientos. Éxodo 24:3. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y 3 versículos más adelante, en el 27, la segunda parte, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos, todo. Con esas palabras, el pueblo quedó bajo pacto. Ellos juraron obediencia a Dios. Dios hizo una parte, Él elaboró el pacto, obviamente, y ellos estuvieron de acuerdo con el pacto y juraron su obediencia a dicho pacto. De manera que Dios prometió ser su Dios, su protector, su guía, su provisión, y ellos prometieron obediencia. Luego de eso, como más o menos en Éxodo 20 al 24, 25, Dios ordena a Moisés subir al monte. Y la idea era que ahí él iba a completar las instrucciones para el resto de las leyes civiles y las ordenanzas para el ejercicio del sacerdocio. Por un lado, lo que sería la ordenación de Aarón y sus 2 hijos, todavía no estaban ordenados, cómo ocurriría, y luego cómo el sacerdocio iba a funcionar, además de las instrucciones para hacer el tabernáculo. Recuerda, el pueblo ha jurado fidelidad a su Dios como condición para permanecer en el pacto. Sin embargo, en el tiempo que Moisés duró arriba hablando con Dios, 40 días, el pueblo hizo algo, violó el pacto de manera insolente, descarada, atrevida. A los 40 días de Moisés estar conversando con Dios. Tan pronto, hace apenas una semana que ustedes juraron fidelidad a todo lo que Dios había revelado. Con ese trasfondo, yo quiero leer de este descaro de parte del pueblo, porque no hay otra palabra que yo pueda usar. Te voy a estar leyendo del libro del Éxodo, capítulo 32. Si tú tienes tu Biblia, ábrela. Si no la tienes, tráela el próximo domingo. Versículo 1 al 14. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráigamelos. En otras palabras, denme una ofrenda para hacer algo. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma, él, con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel.
que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Las cosas van de mal en peor. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. El texto dice: para Jehová. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: ese es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a tus descendientes, y ellos lo heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Uno lo lee y casi no lo puede creer. El pueblo rompió el pacto justo en el momento cuando estaban a punto de recibir una gran bendición. Los israelitas le dieron la espalda a Dios. Déjame leerte este texto de una de las fuentes revisadas. Los israelitas le dieron la espalda a Dios, perdieron su fe y su confianza en Él. Le negaron, rechazaron y se rebelaron contra Él. En lugar de confiar en Dios, el pueblo decidió tomar las riendas en sus manos, hacer lo que le placiera y seguir su propio camino. Abandonaron a Moisés y decidieron aventurarse solos hacia la tierra prometida. Dejaron de confiar en Dios para que los guiara y optaron por confiar en su propia sabiduría y en los dioses de su propia imaginación. Esta es la historia narrada en Éxodo 32 al 34, la triste y terrible tragedia del becerro de oro. Fin de la cita. Cuando tú lees este texto y tú recuerdas lo que pasó en el jardín del Edén, es impresionante la similitud entre el corazón de Adán y Eva y el corazón de este pueblo. Impresionante. Moisés sube, tiene 40 días en comunión con Dios. Fueron días intensos para Moisés. Uno piensa ¿qué estaba Moisés haciendo ahí arriba? Bueno, no tenemos los detalles, pero sabemos que estaba en comunión con Dios, recibiendo instrucciones de parte de Dios. De hecho, escucha cómo Moisés mismo detalla cómo esos días fueron. De manera breve, en Deuteronomio 9, versículo 9. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte 40 días y 40 noches. Escucha ahora. No comí pan ni bebí agua. Un ayuno médicamente imposible. Tú no puedes pasar 40 días sin comer nada, sin beber nada. Un ayuno sobrenatural en comunión con Dios. Al pueblo le pareció eso sumamente largo. Se impacientó y en su impaciencia pecó gravemente contra Dios. Los 40 días de Moisés tuvieron no sé cuántos propósitos en la mente de Dios. Obviamente necesitaba ser instruido para ver cómo iba a ejercer el sacerdocio en Israel, para ver cómo el tabernáculo se iba a hacer, pero sirvió específicamente en la manera como lo estoy pensando. Uno, preparar a Moisés el corazón
de Moisés, la mente de Moisés para una tarea para la cual le faltaban casi los 40 años todavía, lo cual él no sabía, pero sirvió para poner a prueba el corazón del pueblo y de sus líderes. Moisés es el líder de Dios, es la primera persona al mando de la congregación. Él no está, fueron donde la segunda persona en mando, Aarón, el hermano de Moisés, y el pueblo lo presionó. Como el pueblo lo presionó, él les instruyó para que trajeran todos sus pendientes. Todo el pueblo se reunió alrededor de Aarón. Esto es una rebelión nacional. Escucha, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Esa es la petición. La petición es completamente irracional. En la historia bíblica, Dios hizo al hombre. En la historia que el hombre escribe, el hombre hace a Dios. Tú ves lo inverso del proceso. Haznos un Dios. Tú pensarías, ¿a dónde estaba la mente de esta gente que los dioses se hacen? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos querían que le confeccionara un Dios que fuera delante de ellos. Un Dios hecho a su medida. Un Dios que ellos pudieran manejar y manipular conforme como ellos se imaginaban que podían complacer a Dios. Con la petición, ellos rechazaron a Dios, obviamente, a Jehová, y rechazaron al mensajero de Jehová, a Moisés. De nuevo, están fuera de Egipto, pero Egipto no está fuera de ellos. Y lamentablemente, hermanos, si tú piensas que estamos muy lejos de ellos, no. Dios toma al incrédulo, lo saca del mundo, lo hace nacer de nuevo, le da un nuevo corazón de carne, le da una mente nueva, libera su voluntad, y frecuentemente ese mismo ahora creyente, resulta que el mundo no acaba de salir de él. Déjame recordarte que algo mundano no es simplemente los pecados extremos de alcohol y droga y cualquier otro tipo de adicción, pornografía. No. Algo mundano es que tú piensas, actúas, decides, compra, vende, invierte, hace toda tu vida igualmente que el mundo lo hace. Eso es mundanal, tiene la forma del mundo. Y por consiguiente, como el mundo no acaba de salir de nosotros, frecuentemente el creyente peca a la manera del mundo. Ya vimos la petición. Haznos un Dios. Veamos la razón de la petición. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esa es la razón. ¿Tú notaste la forma despectiva de hablar? Este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no el siervo de Dios, no el profeta de Dios, no el líder de Dios para nosotros, no, el hombre. Este pueblo suena airado, impaciente, está ciego. El problema es, hermanos, que el pecado en ellos, el pecado en ti, te ciega. Y tú haces cosas que luego tú las revisas y dices, yo no sé cómo fue que yo hice eso. O otros la oyen, la ven, la leen, y dicen, yo no puedo creer que eso lo hizo un creyente. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, Moisés nunca le dijo que yo te saqué de la tierra de Egipto, en ningún momento. O que yo los sacaría. Moisés siempre le habló del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él ha prometido sacarlos de la tierra, pero ahora ellos le atribuyen eso a Moisés. La forma en que ellos hablaron revela su ira, su ingratitud, su rebeldía. No sabemos qué le ha acontecido, dijeron ellos. Es como que este Moisés, nosotros no sabemos si se murió, si él realmente en su impaciencia abandonó la misión. No sabemos si va a volver a bajar. ¡Wow! La gloria de Dios había descendido, Moisés había subido. Mientras la gloria de Dios estuviera sobre el monte y Moisés allá arriba, ellos tenían una sola cosa que hacer: esperar. Bueno, pastor, lo que pasa es que uno se desespera, hay que hacer algo. Esperar es hacer algo. Amén.
¿Qué estás haciendo? Estoy esperando por Dios, el tiempo de Dios, la forma de Dios, la dirección de Dios. Hermanos, la espera no causó la idolatría del pueblo, la espera reveló la idolatría del pueblo. Como bien dice Philip Ryken, citó uno de los padres de la iglesia de nombre Ephraim, dice, la ausencia de Moisés les dio la oportunidad de adorar abiertamente lo que ellos venían adorando en sus corazones. Hermanos, tus decisiones y las mías revelan quiénes somos. No es que yo soy algo después que yo lo hago. No. Tú lo haces porque ya eres algo. Y esto es, ellos eran idólatras y la espera reveló su idolatría. Una de las cosas que el ser humano menos sabe hacer es esperar. Recordemos 2 eventos solamente, en 2 personajes diferentes del Antiguo Testamento que trajeron grandes consecuencias por no saber esperar. Dios se le parece a Abraham y a Sara, le dice que le va a dar un hijo, el hijo de la promesa, que eventualmente se llama Isaac. El tiempo comienza a pasar, año 1, 2, 5, 10, año 12, no llegan. Sara está pensando, nosotros estamos viejos, hay que hacer algo, porque no podemos esperar a que estemos más viejos. Tú estás esperando por el calendario, la cronología humana, o tú estás esperando en la promesa de Dios. Y le pide a Abraham que tome a su sierva y tenga un hijo. Y ahí la tuvo con Agar, a Ismael. Año 13, 14, 15, 18, 20, 25. A los 25 años de la promesa, Dios decide cumplir su promesa. Pastor, porque eso es demasiado tiempo para ti. Dios vive fuera del tiempo y del espacio, y no es verdad que mi calendario va a determinar la velocidad a la que Dios obra. Eso no va a ser así jamás en la vida. De manera que si yo quiero caminar con Dios, tú tienes que aprender a esperar en Dios. Porque de lo contrario, tú siempre vas a desobedecer. Y una de las cosas que Dios hace es que a propósito nos pone a esperar precisamente para que tú sepas quién tú eres. Ya lo sabe. Lo que frecuentemente nosotros no sabemos quiénes nosotros somos. Segundo personaje, Saúl. Saúl tiene una relación con el profeta Samuel. Samuel se fue en un momento dado, tenía que regresar a Gilgal, no llegaba. El pueblo comienza a impacientarse. Saúl se impacienta e hizo lo inconcebible. El rey ofreció un sacrificio, lo cual estaba reservado para los sacerdotes. El texto, cuando tú lo lees en 1 Samuel 13, versículo 13 al 15, literalmente dice, tan pronto Saúl ofreció el sacrificio, apareció Samuel. Es como, oye Saúl, por un minuto te pudiste haber salvado. Y tú sabes qué pasó. Una acción perdió el reino. Esta noche Jehová ha quitado el reino de tus manos y se lo dará a alguien que tenga un corazón conforme al suyo, David. ¿Qué le pasó a Saúl? No supo esperar. ¿Qué le pasó a Sara? No supo esperar. La falta de paciencia en Sara, desobediencia realmente, nos tiene todavía con un conflicto en el Medio Oriente del cual no vamos a salir por mucho tiempo. Y si tú revisas tu historia, frecuentemente muchos de nosotros hemos pecado en la impaciencia y hemos perdido bendiciones que nunca vimos y que tampoco supimos porque nunca las recibimos. Bendiciones que un corazón pecaminoso no puede recibir porque no las sabe manejar. Dios lo sabe, lo que Dios quiere que tú lo sepas. Por eso en Deuteronomio 8 nosotros leemos que, ¿qué cosa? Que Dios le dice al pueblo, mejor dicho, Moisés le dice al pueblo, después de haber sido instruido por Dios, por esto te saqué al desierto para probarte, para humillarte y saber lo que había en tu corazón. Dios sabía lo que había en su corazón, ellos no sabían lo que había en su corazón.
Y esto es como ocurre en términos prácticos. Muchas veces en la impaciencia escogemos el trabajo equivocado. Recientemente, semanas atrás, le estaba dando consejería a alguien de nuestra iglesia que necesitaba un trabajo. Tenía 1 año sin trabajo. Le ofrecieron un trabajo, lo conversamos. Y yo pensé que ella debía seguir esperando. Ella, gracias a Dios que ella pensaba igual. Poco tiempo después apareció el trabajo que ella quería que yo hubiese estado soñando, mejor de lo que estaba soñando. Porque el otro necesitaba trasladarse a otra localidad a cierta distancia de la ciudad de Santo Domingo. Ella lo puede hacer desde su casa en mejores condiciones. Estamos impacientes porque los años van pasando y no me caso. Y en mi impaciencia me caso con la primera persona que aparezca. Tenía muchos requisitos a los 25 años, ahora con que respire y camine está bien. O comenzamos proyectos como iglesia o como familia que Dios nunca aprobó. Hermanos, yo he visto más errores fruto de la impaciencia que cualquier otra cosa en mis años de vida. Déjame decir esto otra vez, creo que lo dije de alguna otra manera. Si tú no estás dispuesto a esperar, tú no estás listo para caminar con Dios. Y si tú no estás listo para caminar con Dios, tú no estás listo para ver las mejores bendiciones de Dios. Ser salvo y caminar con Dios son 2 cosas distintas. Recuerda que de Enoc, lo que se dice cuando tú lees la descendencia de Adán y Eva, en la 7ª generación apareció Enoc. Pero de los primeros 6 personajes se dice que ellos vivieron tantos años y murieron, tantos años y murieron, tantos años y murieron. Llegamos a Enoc. Y Enoc vivió 65 años y tuvo a su hijo Matusalén, famoso personaje. Y después Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. ¿Notaste? 6 generaciones anteriores vivieron y murieron. Enoc por 300 años caminó con Dios. ¡Wow! Y Dios se lo llevó. Era como aquellos personajes en Hebreos 11 que se dice que el mundo no era digno de tenerlos. La gloria de Dios había descendido sobre la montaña. Moisés no estaba presente, pero la idolatría no había descendido, se había revelado desde el corazón. Seguimos pensando en la impaciencia. Dios sabe que nuestra impaciencia es lo que genera la falta de confianza en Dios. Porque en mi impaciencia resulta que pierdo confianza en Dios y yo tomo las riendas en mis propias manos. Lamentablemente. No es por accidente que Dios nos dice en el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Déjame ponerte en el lenguaje coloquial de la calle dominicano. Estate quieto, muchacho, ¿y qué es? ¿Quién es Dios aquí, tú o yo? Eso es como es. Nota la conexión que Dios establece entre estar quieto y saber que yo soy Dios. Hay una conexión. Porque yo soy Dios, esa es la razón por la que tú debes estar quieto. Esperando mis propósitos, confiando en mi carácter. Es como si yo te estuviera diciendo, escúchame hijo o hija, yo sé lo que hago. Yo sé cómo lo hago y yo sé cuándo lo hago. Estate quieto. Déjame obrar en ti a través de ti. Hermanos, de la misma manera que mis pensamientos no son sus pensamientos, mi reloj, mi tiempo no es su tiempo. Nunca. Gracias a Dios que mi tiempo no es su tiempo. Porque entonces Él sería uno como yo. Entonces vimos la petición, haznos un Dios, vimos la razón, Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Yo quiero que vamos ahora al corazón de Aarón, el que va a ser el primer sacerdote del pueblo, ¿ok? Versículos 2 y 3. Y Aarón les respondió, a la petición de hacernos un Dios, Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres,
de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. ¿Tú entiendes que esto es una rebelión, insubordinación nacional? Aarón le dice, revisen todos sus hijos, todas sus hijas, todas sus mujeres, quítenle los pendientes de oro y me los traen. La primera indicación de que esto es masivo. La segunda indicación es que dice, entonces todo el pueblo se quitó, le hace voluntariamente, los pendientes de oro que tenían en las orejas. ¿De dónde salió el oro? Bueno, recuerda que hubo 10 plagas en Egipto. Después de la última plaga, cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, el pueblo estaba loco que el pueblo de Israel se fuera, y le dieron oro, y le dieron plata, y le dieron madera, le dieron de todo para que se fueran. De ahí ellos tenían oro para hacer pendientes. Ahora, tú notaste, ¿de quién fue la iniciativa de este descaro? Es del líder del pueblo, la cabeza del pueblo. Y eso ha sido así frecuentemente. Como el pueblo va, como va el líder, así va el pueblo. Frecuentemente cuando las iglesias van mal, sus líderes van mal. Aarón, lamentablemente, la espera reveló, él no era un líder de convicción. A la menor presión, él cedió. Oye, lo que tú lees el texto, y tú no encuentras nada en el texto, Aarón recibió la petición y decidió orar. Ayunar, mucho menos. El pueblo tenía ya 70 ancianos que habían sido elegidos por Moisés. Tú no lees, Aarón decidió llamar a los 70 ancianos a ver qué le parece esta petición. No. Aarón es quien tiene la idea inmediatamente después de la petición. Déjame compararte a Génesis 3 con Éxodo 32, lo que está ocurriendo aquí. Eva le ofrece la fruta a Adán, su esposo, y en este caso, el pueblo le hizo una petición a Aarón, es como que le presentó una tentación, y Aarón tiene la respuesta que tuvo. Eva le ofrece a Adán algo prohibido. El pueblo le pide a Aarón algo prohibido. Adán permanece en silencio. Aarón permaneció en silencio al igual que Adán. No solo que Adán permaneció en silencio, es que cuando tú lees a Éxodo 24:9, dice que Adán subió hasta una altura, porque él siguió solo después, subió, Dios le pidió que subiera, con Aarón, con Hur y sus 2 hijos, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos. Ahí hay 74 personas, 70 ancianos, Aarón, Hur, Nadab y Abiú, con Moisés 75, pero hay 74. Los 74 líderes permanecieron en silencio ante la petición del pueblo. El silencio de Adán ha continuado hasta ese día y hasta nuestros días. Adán no detuvo a Eva, Aarón tampoco detuvo al pueblo. Adán no le recordó a Eva la prohibición de no comer del árbol prohibido. Aarón tampoco le recordó al pueblo que ellos habían hecho juramento de cumplir todo, los 10 mandamientos, y que con esto ellos estaban violando el primero y el segundo de los mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, mandamiento número 1. Mandamiento número 2, no te harás imagen de nada lo que hay en el cielo o en la tierra. ¡Wow! Aarón tampoco le recordó al pueblo sus palabras de juramentación con las cuales ellos quedaron bajo pacto. Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. A pesar del juramento, 40 días después, el pueblo lo violó, permítame decirlo groseramente. Alexander McLaren, uno de los académicos del Antiguo Testamento, escucha lo que dice con relación a
este texto y nosotros. Él dice que no debemos tirar piedras a ese pueblo, porque nosotros también tenemos una memoria corta. Oímos el mensaje hoy, esta tarde se nos olvidó. Hacemos un devocional mañana en la mañana y en la tarde de mañana se nos olvidó lo que leímos. Y desobedecemos lo mismo que leímos. Leemos un libro y después no nos acordamos tampoco lo que leímos en el libro. Nosotros también tenemos una memoria corta para recordar incluso las revelaciones terribles o misericordiosas de parte de Dios en nuestras vidas. Pero debemos aprender la lección de que aquellos que amamos a Dios, escucha, tenemos que pararnos radicalmente en contra de la impaciencia del sentimiento popular, porque hay ocasiones cuando el silencio o la pasividad es simplemente pecado. Fin de la cita. Yo no sé cuán impaciente tú eres, pero es una de las piedras de tropiezo del hombre. Y si somos líderes, el líder tiene que cuidarse de no impacientarse con el pueblo y no ceder ante la presión del pueblo. Porque lamentablemente, cuando tú comprometes tus convicciones, la presión del pueblo hace que tú actúes de una manera igualmente pecaminosa. Escucha a Moisés en el libro de Deuteronomio que él escribió al final de los 40 años, 1 o 2 meses antes de entrar a la tierra prometida. Escucha lo que él escribió en el capítulo 4, versículos 21 y 22. Y el Señor se enojó conmigo, ese es Moisés, por causa de ustedes. Y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor, tu Dios, te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Wow, tú escuchaste la palabra de Moisés. Imagínate que yo llegara aquí el domingo que viene. Hermanos, tuve un encuentro con Dios esta semana y me dijo que estaba muy enojado conmigo y al mismo tiempo me reveló que fue a causa de ustedes. El líder de Dios no puede darse el lujo de ceder ante la tentación. Y el líder de Dios tampoco puede oír el pueblo primero que oír a Dios. Bueno, pastor, pero usted oye la voz de Dios audiblemente. No. Yo la oigo a través de su palabra, yo la oigo a través de los impulsos internos que el Espíritu de Dios crea en nosotros. Porque si el pueblo, mejor dicho, si el líder del pueblo va a oír al pueblo antes que a Dios, él renunció a su posición. Él abdicó su liderazgo, lamentablemente. Y en este caso, el pueblo idólatra, lo que el tiempo mostró, mejor dicho, es que, ¿sabes qué? El corazón de Aarón era tan idólatra como el corazón del pueblo. El corazón del líder era tan idólatra como el corazón del pueblo. Él fue que hizo la propuesta de lo que ocurriría. Sigamos avanzando para ver qué más se escondía detrás del corazón de Aarón. Él, Aarón, los tomó en sus manos, de sus manos, recibió el oro. Él le dio forma con un buril, es un instrumento puntiagudo de acero, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Aarón lo confecciona, se lo presenta al pueblo, ustedes responden, este es tu Dios Israel, el que acaban de hacer. ¡Wow! Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Ahora sí es. Te traigo el becerro. Tan pronto el pueblo dijo, este es tu Dios. Aarón dijo, bueno, si este es Dios, hay que hacerle un altar. Porque hay que adorarlo. Él simplemente se está hundiendo cada vez peor en la arena. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. El original dice para Jehová. ¿En serio, Aarón? O sea, ¿este becerro de oro es Jehová o representa a Jehová? ¿En serio? O sea, el Dios infinito que te prohibió hacer una imagen que lo redujera, eso es lo que tú acabas de hacer. A ti se te olvidó el segundo mandamiento de la ley de Dios. Lo peor de todo, no llegamos ahí hoy, es que cuando Moisés lo confronta, él dice que él no lo hizo, que él tiró el oro y del fuego salió el becerro.
Génesis 3, de nuevo. Tú sabes lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1. Pablo, haciendo memoria probablemente de Génesis 3, dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo que el pueblo acaba de hacer. Y adoraron a la criatura en vez del creador. ¿Tú estás oyendo? Los ídolos, los de madera, los de oro, los de plata, y los ídolos no visibles que tenemos en el corazón, es el fruto solamente de que tú has creído una mentira X en vez de la verdad. Cuando tú crees que va a asegurar el futuro de tu familia haciendo X cosa, o construyendo un patrimonio, o con ciertas inversiones, lo que tú quieras, eso es un ídolo. Pero es fruto de haber creído una mentira. ¿Qué cosa? Que el futuro tú lo controlas, está en tus manos, y no que Dios lo controla. El becerro que acaba de ser hecho, el pueblo le atribuyó la salida de Egipto a este becerro. ¿Tú te das cuenta lo fácil que el pueblo cambió al Señor Jehová por un ídolo? Y tú puedes decir, bueno, eso era un pueblo estúpido. Güey, no vaya tan rápido. Porque nosotros con frecuencia y con facilidad cambiamos a Dios y lo sustituimos. ¿Cómo? Por nuestros trabajos, le damos, como mencioné el domingo pasado, el tiempo, la energía, la fuerza, los años que no le doy a Dios ni a su causa. Otra vez la cambiamos por diversiones, donde yo necesito unas vacaciones para descansar, sin reconocer que tú puedes estar cansado, pero una gran parte de tu cansancio es que has trabajado sin confiar en Dios. O garantizamos, como dijimos, creemos garantizar nuestro futuro con inversiones. Sustituimos lo sagrado por lo profano, lo sacro por lo vulgar, cuando nos sentamos frente a una pantalla. Si Dios no me provee algo, yo tomo un préstamo, tengo que resolver. O doy un tarjetazo. Si Dios no me busca un compañero, yo salgo y viajo a buscar uno. El primero que aparezca. Yo sé que no lo pensamos así, pero es más o menos así. Si las cosas no resultan a mi manera, en el tiempo que yo quiero, nos vamos adelante porque, quizás tú has dicho esta frase, lo has oído, porque hay que resolver. Bueno, quizás hay que resolver, pero no a tu manera. No en el tiempo tuyo, no a la manera tuya, no en la forma tuya. Lo peor de todo es que en ocasiones yo me consigo algo que yo empujé para conseguirlo. Y después que lo tengo, digo, una bendición que Dios me dio. Y Dios está allá arriba diciendo, pero ¿como cuál Dios? ¿Cuál? Porque aquí arriba no estamos enterados que eso venía de parte mía. Hermano, tiene que caminar con Dios. Una voz, Aarón escuchó la voz del pueblo. El texto dice que se apresuró a hacer un altar delante del becerro. Y mañana será fiesta para el Señor. ¡Wow! Escucha, Aarón y el pueblo eran culpables de violar ahora, no solamente el primer mandamiento, y el segundo, el tercer mandamiento de la ley de Dios. Estaban tomando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios, que Dios dijo que no lo tomara en vano, es el que Dios le dio a Moisés. Y ese nombre es Jehová, Yahweh. Ahora, el becerro representa a Yahweh. O Yahweh, el nombre que no puedes tomar en vano, se lo estoy aplicando al becerro. Y la frase, no tomar el nombre de Dios en vano, implica vaciar el nombre de su contenido. Claro, cuando le aplicas el nombre Jehová al becerro, lo vaciaste de su contenido. No representa nada ni nadie. Aarón ahora era culpable de reducir al Dios infinito a una imagen de oro. De un becerro. El becerro, ¿por qué el becerro y no otro animal? Bueno,
el texto no dice, pero posiblemente. Las religiones paganas de la antigüedad de esa era, mejor dicho, no era, de esa área en el oriente, frecuentemente usaban el toro como representativo de una de sus divinidades. Aarón hizo el becerro, hizo el altar, de manera que Aarón está listo para cultivar la vida de adoración del pueblo alrededor de un becerro de oro. Nosotros no tenemos becerro de oro, pero tenemos otras cosas en el corazón. Hermanos, cada vez que tú y yo obedecemos, escúchame, cada vez que tú y yo obedecemos, estamos sometiéndonos a Dios. Cada vez que tú y yo desobedecemos, nosotros estamos respondiendo a un ídolo que frecuentemente eres tú mismo, tus planes, lo que quiere, lo que desea, lo que busca, o es otra cosa que tú adoras. Pero tú no desobedeces sin poner a Dios en un segundo plano, ni yo tampoco. Y por consiguiente, a eso que respondiste es tu ídolo. Vimos la petición del pueblo, la razón de la petición, el corazón idólatra de Aarón y del pueblo. Ahora yo quiero que veamos la corrupción de la adoración, porque aquí es donde... impresionante. Al día siguiente, se levantaron temprano, o sea, vamos a estar temprano para esto. Ofrecieron holocaustos, ¿a quién? A este becerro, y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. La traducción que más se aproxima a ese regocijarse es la Nueva Traducción Viviente. Dice que procedieron a diversiones paganas. Esa palabra, traducida ahí como regocijarse, aparece en Génesis 26:8. Para referirse a un momento donde Isaac estaba acariciando a Rebeca. Que cuando el rey Abimelech la vio, a quien Isaac le había mentido, diciéndole que era su hermana, por las caricias, el tipo de caricia que tuvo, concluyó, no, pero esta es su esposa. ¿Por qué yo menciono eso? Déjame decirte por qué. Robert Alter es uno de los eruditos del Antiguo Testamento. Tomó todo el Antiguo Testamento en hebreo y lo tradujo al inglés. Son 3 volúmenes pesados. Él nos dice que la combinación de palabras en ese versículo 6 sugiere con certeza que esta fiesta fue celebrada, escucha, en medio de orgías. Y él no es el único que es de esa opinión. Varios comentarios consultados. Los israelitas hicieron un becerro de oro y cabe notar, dice él, que las culturas paganas asociaban este tipo de adoración de contenido sexual con la figura de un toro. Al día siguiente iba a haber adoración, pero no a Jehová. Los israelitas no querían dejar de adorar. Lo que ellos no iban a hacer era adorar a Jehová. Ellos querían adorar a un Dios de su imaginación o confección, con su propio sacerdote o líder, con su propio altar, con su propio sacrificio y con su propio becerro. Eso es. Pero no te vayas muy lejos del día de hoy. Escucha el comentario de R.C. Sproul. El becerro no dio ninguna ley, no demandaba ninguna obediencia, no tenía ira, ni justicia, ni santidad que temer. Era sordo, mudo e impotente. No se entrometía en sus celebraciones ni los llamaría a juicio. Esto era religión diseñada por el hombre, practicada por el hombre y en último caso, inútil para el hombre. Esto es una apostasía unánime. Todo el pueblo trajo sus pendientes. Todo el pueblo se reunió alrededor de Aarón. Versículo 1, la gente se congregó alrededor de Aarón. Versículo 3, todo el pueblo se quitó sus pendientes. Ese día Jehová es sustituido por un becerro. El líder de Jehová, el siervo de Jehová, el profeta de Jehová es sustituido por un becerro. El pueblo había perdido la razón y cuando perdió la razón perdió al Dios verdadero.
Pero no solamente perdió al Dios verdadero. Cuando perdió la razón y perdió al Dios verdadero, perdió sus frenos. Ahora está en medio de actividades orgiásticas, celebrando y haciendo fiesta a Jehová. Es el corazón de Aarón, es el corazón del pueblo. Yo quiero que hacia el final de este texto veamos el corazón de Moisés. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios al becerro y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Moisés, rápido, baja, que este pueblo prontamente se ha desviado. Eso es exactamente el vocabulario de Pablo con los Gálatas. Yo estoy atónito que en tan poco tiempo ustedes se hayan abandonado a aquel que te llamó por su gracia para abrazar otro evangelio, que en efecto no es otro evangelio, porque el evangelio solo es uno. Hermanos, este es el problema, escúchenme, porque este es el problema de cada hijo de Dios en su vida de pecado. Cuando tú haces una profesión de fe, se supone que el primer requisito, incluso para que lo piense antes de hacerla, es que tú tienes que morir a ti mismo. Eso implica, tienes que crucificar el yo. Cuando tú no crucificas al yo, tú te desvías fácilmente, claro, porque el yo simplemente está frenado. Cuando las personas, las condiciones, la iglesia, tus padres, tu esposo, tu esposa no está, tú te desenfrenas. Porque los frenos naturales que están ahí para ayudarnos se fueron. Pero sobre todo eso ocurre cuando mi profesión de fe ha sido solamente de los labios para afuera. Porque el yo no está crucificado, el corazón sigue idolátrico, sigue latiendo por las cosas que el mundo me ofrece, y lamentablemente entonces con facilidad me desvío. ¿Tú notaste el vocabulario del Señor? Desciende pronto, porque tu pueblo. Tú sabes que cuando el Señor hizo el pacto con ellos, ¿sabes cómo le llamó? Mi pueblo. Ahora el Señor ha comenzado a distanciarse de este pueblo. No lo veo igual. No lo veo igual. Moisés, este es tu pueblo. Incluso le dice a Moisés, este es el pueblo que tú sacaste. El Señor ha comenzado a distanciarse del pueblo. Dios probó al pueblo en la espera, probó el corazón de Aarón y probó el corazón de Moisés. En esta ocasión, Moisés pasó la prueba con brillo. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz, o terco, dependiendo de la traducción. Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. La frase ahí traducida como déjame. ¿Tú has visto alguna vez, o cuando tú eras muchacho, yo sé que a mí me pasó, o cuando eras joven, que tú querías como pelear con alguien y alguien te está reteniendo y dices: déjame? Esa es la idea. Literalmente, esa es la idea de la frase. Es como: Moisés, no hagas nada, no trates de intervenir, no trates de retenerme, déjame, y quiero acabar con este pueblo. Dios amenazó con destruirlo, pero no lo iba a hacer. ¿Cómo yo sé que no lo iba a hacer? No, porque Dios prometió al principio que lo iba a llevar a la tierra prometida. Lo que Dios promete, Dios cumple. Pero esto es una forma antropomórfica, un lenguaje en forma de hombre, para dejar nosotros ver, esto es lo que el pueblo merece. Aunque yo no los trate así, en definitiva, eso es lo que ellos merecen. Ahora escucha lo que Dios le dice a Aarón. Recuerda, yo dije, vimos el corazón de Aarón, estamos viendo el corazón de Moisés, que está a prueba. Moisés, oye, yo voy a destruir al pueblo, pero yo voy a quedar contigo solo, y voy a hacer una nación grande a partir de ti. Atractiva la oferta, ¿no? Claro. Sí, Dios, no sirven para nada. Yo sí.
Claro, gracias por mi elección. Pero no. Dios tenía 80 años trabajando en Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Moisés es un hombre humilde. De hecho, el mismo texto del Pentateuco dice más que todos los hombres en la faz de la tierra. Y es un siervo no solamente de Dios, sino del pueblo de Dios. Moisés, entonces, versículo 11, suplicó ante el Señor, su Dios, tuvo el texto, el Señor, mi Dios, y dijo, oh Señor, el "oh" es importante, no es Señor, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Dios le llamó al pueblo, el pueblo de Moisés, tu pueblo. Moisés ahora dice, no, espérate, Dios, no encienda tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto, no yo, con gran poder y con mano fuerte. Dios estaba formando el carácter intercesor de Moisés a la manera de Cristo, a favor del pueblo, literalmente hablando, porque Moisés es un antitipo de Cristo, un prototipo, si tú quieres, de Cristo. Escucha lo que Moisés hace, porque esto es importante para la hora cuando tú peques y vayas a hablar con Dios. Moisés no apela a las condiciones de debilidad del pueblo para que Dios lo perdone, como hacemos nosotros. Tú sabes, Señor, que mis hijos, o mi esposo, mi esposa, tú sabes cómo son los hombres, tú sabes cómo son las mujeres. Olvida todo eso, nada de eso va a funcionar. Lo único que está haciendo es cavar tu tumba más profunda, porque tú crees que en ti va a encontrar razones para que Dios se detenga. Moisés no hace eso. Moisés no dice, Señor, tú sabes que tú es un pueblo que tuvo 400 años de idolatría en Egipto, apenas tenemos un año, un mes fuera, considéralo. No, eso no va a funcionar. Señor, mira, acuérdate, es que son 2 millones de personas y no todos seguro que estaban de acuerdo. No, nada de eso no va a funcionar. Escucha, Moisés, elegantemente, teológicamente elegante. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes, para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Moisés está preocupado, Moisés está preocupado con la reputación de Dios. Escucha, ¿qué dirán los egipcios? ¿Que los sacaste para matarlos en el desierto? ¿Que no lo pudiste llevar a la tierra prometida? ¿Que tú eres un Dios iracundo con arranques de ira? Obviamente estas otras frases las creé yo en este momento, pero es como esa es la idea. Y luego Moisés apela al principio más poderoso que él pudiera apelar para tratar de decirle, Dios, por favor, no lo hagas. Escucha, Moisés. Impresionante. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Israel es el nombre de Jacob, que le fue cambiado por Israel. Siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. ¡Wow, Moisés! Impresionante, tú apelas al carácter fiel de Dios. Primero te preocupa por su reputación, la reputación de su nombre, y luego, si eso no era poco, Señor, acuérdate, tú juraste por ti mismo a los patriarcas que tú le ibas a dar esta tierra. ¿A Dios no se le había olvidado eso? Claro que no. Es imposible que Dios olvide su promesa e igualmente imposible que Él no la cumpla. Pero recuerda, Dios no apeló a la debilidad del pueblo, ni a la inmadurez del pueblo, nada de eso. Ni a lo intimidante que el desierto podía ser, ni a la presión del pueblo sobre Aarón. No, hermano, cuando tú te vayas a confesar o a pedirle perdón a Dios o a arrepentirte, no se te ocurra nunca apelar a circunstancias atenuantes relacionadas contigo. No las tiene. Una vez no las has tenido, ni la va a tener. Apela solamente al carácter de Dios. Apela a su gracia que no la mereces. Apela a su misericordia, que es la que evita que tú no recibas lo que sí tú mereces. Tú has oído que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, yo sé que él pecó gravemente. Lo que sí yo sé que David sabía cómo arrepentirse,
y cómo abordar a Dios a la hora del arrepentimiento. Escucha, en el Salmo 51, después que cometió adulterio con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, tu carácter. Conforme a lo inmenso de tu compasión, tu carácter. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Él le llama a su pecado por su nombre. Límpiame de mi pecado. Con relación a mí, ¿qué hago? Yo reconozco mis transgresiones. Exacto, bingo, se acabó. No lo dibuje. Y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo, carácter de Dios, cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En cuanto a ti, Dios, yo apelo a tu misericordia, a tu gran compasión. En cuanto a mí, yo admito mi pecado, mi transgresión, mi iniquidad, mi maldad. Y sea lo que sea que tú decides, si hay algo que yo sé, escúchalo, versículo 4, es que tú eres justo cuando hablas, no importa lo que tú me apliques, y sin reproche cuando juzgas. Ese día Dios probó al pueblo, probó al líder, probó el corazón de Aarón, probó el corazón de Moisés. Y lo impresionante es en el versículo 14 que decía, el Señor desistió de hacer el daño que había hecho, que había dicho que haría a su pueblo. ¡Wow! Eso es tan importante lo que acaba de pasar. Tú avanzas cientos y cientos de años después y llega a los Salmos. En el Salmo 106 dice que Dios dice que ese pueblo era tan rebelde que si no hubiese sido por Moisés que se paró en la brecha, yo lo hubiera destruido. ¡Wow! ¿En serio? O sea, Moisés hizo una diferencia. Bueno, es que él era el intermediario elegido por Dios a favor del pueblo. Él abogó por el pueblo, lo que le tocaba hacer, apuntando al intermediario incomparable Cristo que está a la derecha del Padre, que intercede por mí, en mi pecado, en mi debilidad.